Estamos de regreso acá a las 8:45 en este segmento de entrevistas. Hoy día jueves, soy Kiki Lodoy con Claudia Méndez Arriaza. Claudia, ¿cómo está? Hoy tenemos casa llena. Muy buenas noches. Acá estamos con invitados que llenan esta estancia. Vamos a conversar un poco hoy acerca de la suspensión de la Corte de Constitucionalidad temporal, de manera temporal o provisional, de la vigencia del salario diferenciado por regiones, en lo que se han denominado las sedes de los centros de desarrollo. Para hablar acerca de esto nos acompaña el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, quien nos acompañó en su momento cuando se lanzó esta propuesta, Anabela Morfín, quien es asesora legal del Procurador de los Derechos Humanos, y Erasmo Velázquez, analista y docente en temas económicos. Bienvenidos a los tres, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y empieza Claudia con alguna primera interrogante. Vamos a empezar con Anabela, que ha fijado su posición ya. ¿Cómo se expresaron ustedes de ese salario mínimo diferenciado y cuál es la conclusión que tienen ahora con este fallo de la CC? Bueno, como ya se dijo, no es un fallo, es una resolución provisional en la que se suspende momentáneamente la vigencia de estos acuerdos gubernativos. La posición del Procurador de Derechos Humanos es que son discriminatorios y que violan la Constitución, porque existe el principio de que hay igual trabajo, igual salario. Y el salario mínimo es una garantía mínima que establece la Constitución, susceptible de ser mejorada mediante la negociación colectiva u otras formas, pero estar debajo de esa línea mínima, pues indudablemente desde el punto de vista del procurador hay una evidente violación al principio de igualdad y al precepto constitucional que establece la igualdad de condiciones de trabajo. Era una violación a los derechos humanos, fue la conclusión del procurador en el momento cuando debió expresarse. Y vamos a poner en antecedentes al público que nos acompaña esta noche con números aproximados para no ser exactos. El salario mínimo diferenciado se sitúa en 4 municipios, 2 del Progreso, 1 de Escuintla y 1 de Zacapa, en más o menos la mitad de lo que cuesta la canasta básica para el sustento de una familia. Es alrededor de 1.700 cuando el precio oficial de esa canasta básica está regulada en 3.200 y 3.300 quetzales. La conclusión del procurador fue: ¿cómo es posible que se defina que en 4 provincias la gente va a ganar menos que lo que gana en el resto del país? ¿Y cuál es la respuesta de Carlos Contreras a esta pregunta? Bueno, el tema de fondo es que el que tiene un salario tiene un trabajo. Y lo que estamos ahorita buscando es que todos los guatemaltecos tengan un trabajo, porque el primer derecho que la Constitución marca en este tema es el derecho al trabajo. Y hay por lo menos 2,5 millones de guatemaltecos que no tienen absolutamente nada y que son los que hoy, que tenían una esperanza, están verdaderamente en la zozobra nuevamente. Porque las decisiones metropolitanas, elitistas, hacen abstracción de lo que piensan las comunidades, lo que está pensando y sintiendo el interior del país, que tenía la oportunidad de tener un trabajo en donde ellos, cuando tienen un salario, son de 600, 800 quetzales. Y ellos mismos, en comisiones paritarias que ellos mismos integran, priorizan su acceso al derecho al trabajo, pero hoy denegado. ¿Por qué? Por la discusión elitista y metropolitana que jamás tiene en cuenta al que verdaderamente está en la miseria, que está sufriendo, que no tiene esperanza. Entonces, por supuesto, muy bien, ¿verdad? Nos vamos a una discusión, la suspensión y el trabajo que hubiera podido llegar este mes, que hubiera podido llegar en 60 días, se quedó en suspenso, no va a llegar. ¿Qué podríamos hacer hoy para que fuera real un trabajo para esa gente que no tiene absolutamente nada hoy en Guatemala? Porque sí, podemos pensar en educación, podemos pensar en inversión, en infraestructura, competitividad nacional, pero para mientras en ese debate, ¿cuántos están muriendo? Ahora, ese es el punto de fondo. Ahora, Erasmo, bajo ese argumento, lo que se ha planteado es que son una serie de acciones, de una estrategia integral, que una de ellas era este salario diferenciado. Realmente, ese salario diferenciado hace la diferencia para que cierto tipo de empleadores opten por ir a estos municipios en particular a ofrecer empleos. Ya, yo creo que estamos viendo el efecto.
realmente se ha creado una estructura no económica de la producción. El problema es del modelo económico. Yo soy del área rural, San Pedro Soloma, Huehuetenango. Lógicamente tuve que emigrar porque el país sí tuvo iniciativas desde los años 50, la ley de descentralización industrial, todo el proceso del convenio de incentivos fiscales al desarrollo industrial, se amplía el mercado centroamericano, pero tristemente en aquel entonces no había infraestructura que permitiera a los productores generar ese empleo. Pero el área marginada se queda totalmente excluida de los beneficios de este modelo. Se modifica el modelo de sustitución de importaciones vía la industrialización, entra el tema de comercio, la palabra mágica en los 80, abrámonos, comercio va a traer beneficio, y resulta nuevamente que el modelo económico vuelve a fallar, ¿sí? De tal manera que en este caso, como digo, viendo el efecto porque no es la causa, en este caso cualquiera puede pensar, y mira, es específica para la industria ligera. La industria ligera es una producción golondrina. Los países debemos estar conscientes que si vamos a apostarle a la maquila, pues se va a ir en cualquier momento. Eso es típico de ese proceso, ¿ya? Lamentablemente, no sé si pero por lo menos públicamente no se conoció. Había que ver la antropología económica de esos municipios, todo el tema sociocultural, cuáles son las capacidades de producción de esos municipios. Si revisamos la base legal, y esto es muy generalizado, todos los ministerios están haciendo algo para lo cual no fueron creados. A ver, explíquese bien. Si hay una política pública, revisamos la ley del Ejecutivo y los reglamentos internos de economía, de agricultura y del Ministerio de Trabajo, esa unificación permitiría generar toda la política para poder llegar ya en condiciones en esta área que tiene infraestructura y generar las fuentes de trabajo con todo lo que se dice de un salario que permita cubrir el coste. Ahora mismo, en términos económicos, el salario mínimo de 2.200 que tiene la industria ligera, mínimo acá a nivel nacional, representa el 68% del coste de la canasta básica. Y el 1.500 representa el 32%. Ni siquiera la mitad. Es una línea, a ver, porque ahorita lo que acaba de decir Anabela es un tema que tenemos que poder analizar, porque el argumento principal es igualdad ante la ley. Pero actualmente hay salarios diferenciados. Y habían 3 salarios diferenciados, ahora tenemos solo 2, porque se unificaron el agrícola con el urbano. Pero normalmente hemos tenido 3 tipos de salarios diferenciados. ¿No es eso también entonces inconstitucional bajo ese argumento? Es un agrícola, no agrícola. Y el de la maquila. Yo creería que no, porque la Constitución sí permite que dependiendo de la actividad se fije un salario. La diferencia entre las actividades. En este caso en particular es para la misma actividad agrícola que están fijando un salario diferente. Aquí pongamos en contexto a la audiencia. El tema es que no puede ser que se siente un precedente de esta naturaleza. El día de mañana, por ejemplo, se va a crear otra categoría de salario en donde, por ejemplo, el cocinero que hace panqueques va a tener un salario, pero el cocinero que haga bistecs va a tener otro. Pasteles. Pero de hecho entonces, ya no hay, por eso decía la pregunta, porque ya yo sí creo que en realidad lo que yo entiendo la aspiración del ministro de Trabajo de generar posibilidades y oportunidades a las personas que habitan en estas localidades. Pero lo que no creo que sea correcto es que se piense en tener mayor competitividad a costa de un mayor sacrificio en la parte laboral. La Constitución de la República establece que es deber del Estado generar las condiciones para el crecimiento y el desarrollo económico del país, pero eso tiene que verse de manera integral. Yo solo quiero aquí tratar de resumir y quiero lanzar esta pregunta. Pareciera que cuando el ministro explica cuál fue, digamos, en el fondo la solución o cuál es en el fondo la situación, es o los 1.500 o nada. Es así de triste la situación en estos lugares. Pero si es que en esos lugares lo que dice muy respetablemente el señor economista es chino. No lo entienden y se están muriendo de hambre. Y cuando agotemos el proceso de discusión primero sobre los modelos económicos,
igualmente vamos a pensar que nos faltan 20 años para tener las condiciones para llevarle un plato de comida a esa gente que no tiene absolutamente nada. Ellos no tienen salario. El promedio de ingresos de esa gente, nosotros tenemos los estudios, el promedio de ingresos cuando hay salario no supera los 800 quetzales. Entonces, pero claro, pero hay un problema adicional entonces, porque si tienen salario y tienen 800 quetzales, no está haciendo la función del Ministerio de Trabajo de asegurarse que tengan el salario mínimo. Es que el problema es un problema de mercado laboral. Porque yo podría tener 5,000 inspectores de trabajo, que mientras haya un guatemalteco que no tenga trabajo, frente a otro que sí lo tiene, está dispuesto a trabajar por debajo de las condiciones de él, aunque tenga que firmar las otras condiciones. Porque el problema es un problema de mercado laboral. Hoy el salario mínimo es el máximo. Lo máximo que puede aspirar a ganar un guatemalteco es el salario mínimo. ¿Por qué? Porque hay 5 guatemaltecos por cada uno que tiene salario mínimo que están dispuestos a ocupar ese puesto. Y no tienen seguridad social, y no tienen prestaciones, y no tienen esperanza. No van hacia ninguna parte. Y nosotros aquí sigamos discutiéndolo, pero no va a pasar nada. Hoy, en los 4 municipios donde establecimos las circunscripciones económicas, en 25 días, en el municipio donde menos inversionistas han llegado a tratar las condiciones para la inversión, son 16 inversionistas. El precio de la tierra para el desarrollo de parques industriales se elevó. O sea, no había ocurrido nada en 15 años. En 15 años subió el promedio salarial, por ejemplo en Guastatoya, de 420 a 620 de promedio, en 15 años. Y hoy, en 25 días, esos municipios son la aspiración de inversión, donde van a haber puestos de trabajo para muchísima gente que hoy no tiene absolutamente nada. Señor ministro, ese es el punto de fondo. ¿Y usted cómo reacciona ante explicaciones como las de Erasmo, que sonríe aquí? Más bien quisiera preguntarle qué le hace sonreír de esta explicación. Me guardo mi pregunta. Seguimos hablando de los efectos. Ya. Si usted lo ve por el otro lado, lo que están haciendo es incrementando la cuota de ganancia de los empresarios, a costa, lógicamente, de salarios diferenciados como el que ponen en estos 4 municipios. Totalmente de acuerdo, y el señor ministro lo sabe. Primero, cuando yo dije antropología, ¿cuál es el nivel de desnutrición que tiene Estanzuela relacionado con San Juan Ixcoy, Huehuetenango? ¿Cuál es el nivel de analfabetismo en Estanzuela, relacionado con San Miguel Acatán, Huehuetenango? Señor ministro, ¿Y cómo vamos a resolver esos problemas de desnutrición? Pero déjeme preguntarle, ¿usted conoce usted tiene respuesta a las preguntas que les plantea Erasmo? ¿Cuál es ese nivel de desnutrición? Mire, cuéntenos. en este país usted no va a poder superar la desnutrición, no va a poder superar la violencia si usted no dinamiza el mercado de trabajo. Porque lo que está sucediendo en Guatemala es que los guatemaltecos no tienen un trabajo. Esa es la realidad. Y nosotros podemos discutir todo, pero ¿quién verdaderamente asume la carga de decir hagamos algo y demos pasos? Yo le voy a decir lo siguiente. Se habla mucho del tema jurídico y del tema económico. En primer lugar, el primer derecho constitucional a los guatemaltecos es el derecho al trabajo. El trabajo es un derecho y una obligación social, y este Estado no lo garantiza. El bienestar y la integridad física de las personas no lo garantiza. El aprovechamiento de los recursos económicos y los recursos humanos y los recursos naturales para la generación del pleno empleo no se hace. Entonces hoy lo que estamos haciendo es utilizando el Código de Trabajo que prevé la regionalización, las circunscripciones económicas, las comisiones paritarias, para construir opciones económicas que le lleven empleo mañana, dentro de 30 días, dentro de 60 días, a gente que sin esto no tendría ninguna esperanza. Pero eso con la pregunta esta, porque con los argumentos nuevos que dice el ministro, si esto es cierto, y entonces la Constitución establece que para ciertas cosas sectoriales sí puede haber salarios diferenciados, pero para temas territoriales no lo puede haber, ¿qué diferencia habría si se denomina otro tipo de elemento sectorial en vez de territorial en esos municipios? Yo creería que en todo caso lo que no se puede es establecer para una misma actividad económica un salario diferente
porque a igual trabajo, igual salario. Claro, Ese es una maquila que está en Estanzuela tiene su trabajador derecho a ganar exactamente lo mismo que gana acá. Puede ser esta una actitud metropolitana y todo lo que se ha dicho, elitista, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es la legalidad de las decisiones que se toman a nivel de Estado, es lo único que va a fortalecer el Estado de Derecho. Y sentimos, porque ustedes piensan que es ilegal porque están apoyándose en un artículo de la Constitución, pero yo pienso que es legal apoyándome en otros. Pero en es que la Constitución debe interpretarse integralmente, no aisladamente. Es la que no fue unanimidad, porque hubo disensos o incluso hubo aparentemente una opinión favorable, pero con un voto razonado. Establecieron en este momento, ministro, que por el momento se suspenden estas normas que estaban ya vigentes. Solo se suspende esta parte. Todo lo demás que tiene que ver con infraestructura, con las capacitaciones, con todo el resto del programa integral que se desarrolló entre CGPLAN, PRONACOM y el Ministerio de Trabajo sigue vigente. Sí, es que lo que sucede es que es una estrategia integral y es la búsqueda verdaderamente de potencializar el interior del país para que ahí haya inversión. La única región del país que reúne condiciones para poder generar puestos de valor agregado en industria es la zona metropolitana y alguna que otra zona urbana como Quetzaltenango, de manera muy precaria por la energía eléctrica. Entonces, la idea es establecer condiciones no solo ligadas al salario. Hemos propuesto la ley de fomento del empleo a través de incentivos fiscales. Hemos propuesto todo un proceso de fortalecimiento del crédito a través de otra legislación. Hemos propuesto programas como la beca Mi Primer Empleo. Hemos fortalecido la capacidad de intermediación laboral del Ministerio de Trabajo. Y con eso también la política salarial. Es un instrumento de política económica para incentivar la inversión en lugares en donde nadie invertiría y donde no hay esperanza. Y ese es el esfuerzo. Y por supuesto, dentro del marco de la Constitución y la ley, sí, yo lo he estado enunciando. Y el Código de Trabajo. Yo estoy tentada de preguntarle a Erasmo la pregunta de fondo cuando se habla de salarios. ¿Para qué definir un salario mínimo? Es precisamente... Nos señalan aquí que es precisamente el origen del problema. Claro, es precisamente luego del estudio científico de lo mínimo en aminoácidos, vitaminas que el organismo necesita para poder sobrevivir o subvivir, porque la línea de la pobreza está en el coste de la canasta vital, porque hay servicios. Si la bajamos un poquito más nos quedamos en la básica, pero yo quisiera aportar esto y creo que el ministro lo conoce. En el 2000, a través de AID, vienen dos especialistas PhD y levantan una información de los beneficios fiscales recibidos por la maquila solo por concepto de impuesto de importación, de internación al país de sus materias primas y los bienes de capital que traen. ¿Y cuál es esa conclusión? 2.800 millones de quetzales. Solo la maquila. No estoy metiendo el impuesto sobre la renta. Desde el año 63 vienen los incentivos fiscales para la actividad económica. ¿Cuántos años llevamos del 63 al 2015 ya? Y la maquila nunca logró convertirse en una industria y no precisamente, o solo quedarse en ese vacío. Entonces, pregunto esto. El punto es de otro tipo, porque estamos pensando en alternativas para llevar empleo a la gente. Esos incentivos fiscales están vigentes dentro del territorio nacional. ¿Por qué iba a esperar yo que me bajara más el salario allá para irme? La pobreza y la marginalidad viene desde la colonia para acá, para no hacernos tanta bola. En condiciones mucho más difíciles. ¿Cómo no va a ser un escape la economía informal? ¿Ya? Podemos revisar el tema, pero yo quería aportar este dato. Gracias, vamos a ir ahora con Juan Carlos Sandoval, que tenemos ahora también en Twitter, en @Canal Antigua, y en Facebook, en Canal Antigua, algunos comentarios y preguntas que Juan Carlos nos va a compartir. Así es, Quique, revisamos qué es lo que se dice en las redes sociales. Nos vamos a Twitter, donde Teli nos dice: ¿y por qué no hay plazas de trabajo de medio tiempo? Diego Mendoza: estoy de acuerdo con este salario diferenciado, es la manera de lograr que se formalicen los informales. Luis Enrique López:
Sí, ministro de Trabajo, cumple con inspeccionar, todos pagarían salarios mínimos. Alan Roberto nos cuenta, ¿realmente habrá agua potable, energía eléctrica, bancos para establecer fuentes de trabajo en esos 4 municipios? Ojalá la PDH esté viendo, es lo que nos dice Trejo. Y Stui también nos plantea, al ministro le hacen una pregunta y responde otra, es lo que se viene platicando en las redes sociales. Vuelvo con usted, Quique. Gracias, Juan Carlos. Es un poco lo que hemos tenido de retroalimentación. Hay mucha acción, tiene que haber todo otros esto. en contra, otros que no tienen claro aún qué es lo que esto podría generar. Así que les agradecemos a los 3 que nos han acompañado. Esto fue una resolución, es una suspensión temporal. Veremos cómo resuelven en forma definitiva, pero gracias a los 3 por habernos acompañado. Muchas gracias. Tenemos que ir al corte, estamos acá a las 8:45. Ponemos un momento.